por nuestra propia difusión, por nuestros propios debates, etcétera. Es decir, la universidad puede crear conciencia y esclarecer. Ya la acción política tendrá que poner en acción lo que se esclarezca aquí. Ahora, en mi colaboración, lo único que traté fue formular algunos problemas, algunos interrogantes, no dar tanto respuestas, porque yo creo que leyendo el libro vamos a encontrar estas y otras respuestas más, porque es bastante rico a los problemas que planteo. Pero como no conocía yo antes los textos, lo que me pregunté es, bueno, ¿cuáles son nuestras preguntas importantes o fundamentales? Y yo lo que traté de formular son las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles fueron las razones económicas, políticas y sociales que mantuvieron al Estado de Guerrero en situaciones y que han mantenido al Estado de Guerrero en situaciones de rezago, de pobreza y de extrema incluso pobreza? Es decir, ¿qué es lo que no se ha hecho durante años para sacar a ese Estado de la situación en que se encuentra? Ahí hay un elemento fundamental. Segundo, ¿por qué esas condiciones han pretendido ser resueltas? En lugar de ser resueltas, han pretendido callarse con la violencia. La violencia de Ayotzinapa no es una violencia única frente a una situación de violencia. Hay una situación de violencia extrema y además hay una historia de violencia, como sabemos. Desde las guerrillas, que surgieron justamente por situaciones de injusticia, y desde luego una serie de actos violentos como el de Aguas Blancas en 95, el del Charco en 98, en la Autopista del Sol, recuerdan cuando también en 2011. Es decir, la violencia no es algo ajeno a Guerrero, es algo, y a otras zonas del país, es algo que ha venido incrementándose y manteniéndose. ¿Por qué? ¿Por qué también el crimen organizado se apoderó de esas zonas? Bueno, hoy en la mañana el Fisgón nos ha dicho algo que también se dice en el libro, es decir, allá hay narcotráfico de los más mundiales, y hay también minas de oro, ¿no? Existen muchos elementos que van a atraer al crimen organizado. Luego, pero bueno, se producen drogas, pero ¿quién es el principal consumidor? Que son los Estados Unidos. ¿Y por qué razones se consume? ¿Cuáles son las razones por las cuales una gran cantidad de norteamericanos caen víctimas de la drogadicción? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno norteamericano para para producir esta situación? ¿Acaso no sería producto también de las guerras contra Irak y Afganistán? ¿Acaso no es por esa presión del capitalismo norteamericano que ya ingresa en la fase del high-tech capitalismo, de la alta tecnología? ¿Acaso la presión, ¿no?, y la ausencia de valores para la juventud? Y el otro elemento, el elemento del mercado de las armas. El otro elemento del mercado de las armas es muy grande, porque allí hay una responsabilidad del propio Estados Unidos. Recordemos la fallida operación llamada Rápido y Furioso, en la cual las agencias de inteligencia norteamericanas querían localizar a los narcotraficantes y les dieron miles de armas, y después esas armas se volvieron en contra de ellos. Es decir, los narcotraficantes no pudieron identificar a nadie. Eso es un aspecto, y el otro aspecto es el mercado y el tráfico de armas. Entonces, si hay tráfico de armas y hay también necesidad de un grupo de millones de personas en el proceso de drogadicción, pues allí tenemos una causa que es necesario también tomar en cuenta. No solo son las condiciones, pues, histórico-sociales, sino también las condiciones externas que hacen posible esto. Ahora, frente a esta situación, ¿hasta qué punto, qué es lo que ha hecho el conjunto de la sociedad?
los diversos niveles de la sociedad para contener, para detener, para limitar la influencia de todos estos, de la drogadicción, de todo este proceso. Por ejemplo, hay una difusión de una pseudocultura de la droga a través de canciones, a través de ritos, pseudo religiosos, ¿no? La Santa Muerte, etcétera, a través de la admiración que algunos jóvenes tienen por los narcotraficantes, ¿no? Cuando de pronto alguien, un trabajador me dijo, la primera vez que agarraron al Chapo Guzmán, me dijo, qué lástima que agarraron al Chapo Guzmán. O sea, aquí hay una inversión de valores, aquí no hay realmente y lo que digo es que ante esa inversión de valores de los jóvenes y que ataca más a los jóvenes, ¿qué es lo que se está haciendo para realmente crear y fortalecer una ética? Allí yo creo que la educación formal e informal está fallando por completo. Es decir, no hay una estrategia que permita fortalecer el ánimo, ¿no?, de los jóvenes y de los estudiantes por este país. Creo que tiene que venir el Papa a decirles cosas para que se fortalezcan, ¿no? Creo que el Papa deberían, digo, yo no soy religioso, pero yo creo que el secretario de Educación podría tomar algunas lecciones de cómo tratar de fortalecer, sacar adelante a los individuos, que es lo que se debería hacer, o sea, una nueva ética, ¿no?, a los jóvenes. Una muestra. Yo no veo una gran campaña para que los jóvenes no entren en la drogadicción, porque no solo es campaña educativa, sino también opciones de vida. O sea, no solo es un problema puramente teórico. Luego, lo que describió también Rafael Barajas Fisgón, la influencia del dinero en la economía nacional. ¿Qué es lo que se está haciendo para neutralizar esta influencia? O la influencia del narcotráfico en los partidos políticos. ¿Qué mecanismos tienen los partidos políticos y sus representantes para evitar esto que de pronto se encuentran como un hecho que según ellos no pudieron controlar, ¿no? Una diputada ligada al narcotraficante en Sinaloa, otros diputados recibiendo dinero. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en el país en los diversos niveles sociales por atajar, por estar en contra de esta situación? ¿Cuál es la política que está siguiendo el Estado para contrarrestar todo esto? También la otra pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de los diferentes regímenes que han pasado, que abrieron en un momento dado la puerta a los narcotraficantes? Se decía todo esto en Colombia. Yo recuerdo que fui a un congreso a Colombia. A la llegada del congreso había habido secuestros y robos. A la mitad del congreso fue en Cali, por cierto, había otras bombas y todo, y saliendo otras bombas más. O sea, y además al presidente lo habían baleado allí en el aeropuerto. En fin, o sea, una situación de violencia tremenda, violencia que además venía de varios niveles. Como sabemos, en Colombia era la violencia de la guerrilla, la violencia de la contraguerrilla, la violencia de los guardaespaldas, de las guardias, la violencia del ejército, o sea, la violencia del narcotráfico. O sea que es terrible una situación en que Colombia ha pasado tantos años. Que nosotros también vamos a pasar por esta situación, me parece que es necesario atajarlo. Entonces, hay que analizar cómo es que se fue abriendo la puerta al narcotráfico y finalmente, en el periodo de Calderón, pues esta estrategia totalmente fallida que produjo miles de muertos y un incremento de la inseguridad pública. ¿Cuál es el papel de la política? También, y esto se responde en uno de los capítulos de este libro, ¿cuál es la relación entre la política neoliberal que empezó a aplicarse en 1982 aquí en México y la situación social, la polarización, la pobreza entre riqueza y pobreza?
esta predicción, este análisis de Humboldt, de que el país que había visitado era el más desigual del mundo, ¿no? Entonces sigue siendo y sigue estando en estas contradicciones inmensas entre los más ricos y los más pobres. Luego, desde luego que hay un aspecto también psicológico. Este aspecto psicológico se aborda aquí de manera muy interesante en diferentes ámbitos. Yo solo quiero resaltar este problema de que en qué medida la población, la gente, tiene mecanismos o se le otorgan mecanismos de protección frente a la angustia que genera el narcotráfico y la incertidumbre producida por la falta de justicia. Es decir, ¿qué elementos tenemos? El ciudadano común, ¿qué le han dado para que se proteja? Yo creo que nada. Está desprotegido en general, salvo los que conocen un poco, buscan soluciones y piensan, pero en general no hay una atención desde el punto de vista psicológica hacia este problema de la angustia, ¿no? Yo escribí, para no alargar, entonces lo que quiero decir es que el problema de Ayotzinapa nos suscita muchísimas preguntas desde el punto de vista económico, político, histórico, psicológico, social, filosófico, etcétera, que es enormemente rico. Y yo escribí justamente en mi colaboración lo siguiente, dice, al no haber la única salida a esta situación es que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, tan sencillo como eso. Solo así podrá dejarse escapar al único espíritu que quedó atrapado en la caja de Pandora. Y aquí recuerdo el mito griego extraordinario, digo yo, mediante el cual se narra que Zeus quiso vengarse de Prometeo, quien había cometido la osadía de entregar el fuego a los seres humanos, y que creó entonces a Pandora para que se casara con Epimeteo. Zeus dio a la pareja como regalo de bodas una caja con las instrucciones de no abrirla, aunque en el fondo sabía que la curiosidad acabaría venciendo. Es la curiosidad. Entonces Pandora abrió un poco la tapa de la caja para ver qué pasa, qué había, y salieron por allí todos los males del mundo, a pesar de que la cerró inmediatamente. O sea, en realidad lo que el símil es que la matanza o el secuestro y la posible muerte de los estudiantes abrió la caja de Pandora, abrió todos los males de este país. Lo interesante fue que en el fondo de la caja, el mito griego, quedó solo un espíritu, Elpis, que representa la esperanza. Pero yo agregaría aquí a esto, la esperanza no hay que tratar de que esperarla del cielo, la esperanza se tiene que construir. Entonces yo creo que esta universidad, con este libro, los ciudadanos y todos los que podamos hacer algo, tenemos que construir la esperanza, construir una serie de límites a esta situación e impedir en lo más posible que continúe, porque si no, nos vamos a quedar en un proceso similar de Colombia, que son décadas y décadas y décadas perdidas. Creo que nadie quiere eso para nuestro país. Gracias.